Una revolución está sucediendo en los videojuegos. No es una revolución que se pueda ver a simple vista, pero su impacto es profundo y transformador. No es una revolución de gráficos o potencia de procesamiento, sino una impulsada por la inteligencia artificial, o IA. Esta tecnología está redefiniendo los límites de lo que los videojuegos pueden lograr. Esta revolución silenciosa está cambiando cómo se diseñan, juegan y experimentan los juegos. Los desarrolladores ahora tienen herramientas más avanzadas para crear experiencias inmersivas y realistas. Juegos como The Last of Us Part 1 y Ghost of Tsushima muestran el poder de la IA para crear personajes creíbles y mundos dinámicos. Estos juegos no solo son visualmente impresionantes, sino que también ofrecen una profundidad emocional y narrativa sin precedentes. La IA ya no es un sueño futurista, es una herramienta poderosa que da forma al presente y al futuro de los videojuegos. Está revolucionando la manera en que interactuamos con los juegos y cómo estos responden a nuestras acciones. Desde mejorar el comportamiento de los personajes no jugadores, o PNJ, haciendo que actúen de manera más realista y reactiva, hasta generar mundos de juego expansivos y reactivos, donde cada decisión del jugador puede tener consecuencias significativas, la IA está ampliando los límites de lo que es posible. Los jugadores ahora pueden esperar experiencias más personalizadas y adaptativas. La IA también está personalizando la experiencia de juego, adaptando los desafíos a los jugadores individuales y creando experiencias verdaderamente únicas. Cada jugador puede tener una aventura diferente, basada en sus propias decisiones y estilo de juego. A medida que profundizamos en el mundo de la IA en los videojuegos, exploraremos su impacto en varios aspectos del desarrollo de juegos y las emocionantes posibilidades que ofrece para el futuro. La IA no solo está cambiando los juegos que jugamos hoy, sino que también está abriendo puertas a innovaciones que aún no podemos imaginar. Uno de los impactos más significativos de la IA en los videojuegos es en el comportamiento de los personajes. Tradicionalmente, los PNJ se regían por scripts simples, siguiendo caminos y acciones preprogramadas. La IA está cambiando esto, permitiendo personajes más realistas y creíbles que reaccionan dinámicamente a las elecciones del jugador y al mundo del juego. Imagina encontrarte con un enemigo en un juego que no se limita a atacar ciegamente. Este enemigo, impulsado por la IA, analiza tus movimientos, aprende tus tácticas y adapta su estrategia en consecuencia. Esto crea una experiencia de juego más desafiante y gratificante. La IA también se está utilizando para crear PNJ con emociones y personalidades más matizadas. Estos personajes pueden formar relaciones con el jugador, expresar emociones complejas e incluso sorprendernos con sus acciones. La IA no se limita a los personajes, también está transformando cómo se diseñan y experimentan los mundos de juego. La generación procedimental, impulsada por la IA, permite a los desarrolladores crear mundos de juego vastos y variados con menos esfuerzo manual. Imagina explorar un extenso mundo abierto en un juego. En lugar de ser creado a mano, este mundo es generado por algoritmos de IA, lo que garantiza que cada partida ofrezca una experiencia única. La IA también se utiliza para crear sistemas climáticos dinámicos, simulaciones de multitudes realistas y entornos reactivos que responden a las acciones del jugador. Esto crea un mundo de juego más inmersivo y creíble, atrayendo a los jugadores más profundamente a la experiencia. La IA está revolucionando la forma en que los juegos desafían y atraen a los jugadores. Al analizar el comportamiento del jugador, los algoritmos de IA pueden ajustar la dificultad de un juego en tiempo real, asegurando que los jugadores estén constantemente desafiados, pero nunca abrumados. Este enfoque personalizado de la dificultad garantiza que tanto los jugadores nuevos como los experimentados puedan encontrar diversión y satisfacción en el mismo juego. Además, la IA se puede utilizar para crear eventos y misiones dinámicas que se adapten a las elecciones y al estilo de juego del jugador. Esto significa que no hay dos jugadores que tengan la misma experiencia, lo que hace que cada partida sea única y significativa. Uno de los aspectos más emocionantes de la IA en los videojuegos es su capacidad para crear una experiencia de juego emergente. La IA no solo sigue un guión preestablecido, sino que puede adaptarse y reaccionar a las acciones del jugador de maneras sorprendentes.
La emergencia ocurre cuando reglas simples de IA interactúan de maneras complejas, lo que lleva a eventos inesperados y sin guión. Estas interacciones pueden desencadenar una serie de eventos caóticos y fascinantes que los desarrolladores no habían previsto. Esto puede crear momentos de genuina sorpresa y asombro para el jugador, haciendo que el mundo del juego se sienta verdaderamente vivo. La capacidad de la IA para generar estas experiencias únicas es lo que la hace tan valiosa en el diseño de videojuegos modernos. Por ejemplo, imagina un grupo de PNJ en un juego que tienen rutinas simples de IA que rigen su comportamiento. Estos personajes no están programados para seguir un camino fijo, sino que pueden tomar decisiones basadas en su entorno y en las acciones del jugador. Estos PNJ pueden tener rutinas para encontrar comida, buscar refugio o defenderse. Cada una de estas acciones está gobernada por reglas simples, pero cuando se combinan, pueden producir resultados complejos e inesperados. Cuando estas rutinas interactúan de una manera no guionizada, puede conducir a una experiencia de juego emergente. Los jugadores pueden encontrarse con situaciones que nunca antes habían visto, lo que añade una capa de profundidad y realismo al juego. Tal vez un grupo de PNJ, impulsados por su IA para buscar comida, se topa con un área oculta en el mundo del juego que los desarrolladores nunca tuvieron la intención de que los jugadores encontraran. Este tipo de descubrimientos pueden cambiar la dinámica del juego de maneras inesperadas. O tal vez un grupo de PNJ, defendiéndose de un enemigo común, termina formando una alianza improbable que impacta la progresión del jugador a través del juego. Estas alianzas pueden abrir nuevas posibilidades y desafíos, haciendo que cada partida sea única y emocionante. La imprevisibilidad de la IA emergente obliga a los jugadores a adaptarse y a desarrollar nuevas estrategias sobre la marcha. Esto no solo aumenta la rejugabilidad del juego, sino que también mantiene a los jugadores constantemente comprometidos y desafiados. Numerosos juegos muestran el poder transformador de la IA. Desde gráficos impresionantes hasta mecánicas de juego innovadoras, la inteligencia artificial está revolucionando la industria del entretenimiento digital. La Tierra Media, Sombras de Mordor introdujo el sistema Némesis, que utiliza la IA para crear relaciones dinámicas entre enemigos. Este sistema permite que los enemigos recuerden encuentros pasados con el jugador, lo que añade una capa de profundidad y realismo al juego. Los enemigos no solo recuerdan encuentros pasados con el jugador, sino que también evolucionan y se hacen más fuertes en función de sus victorias y derrotas. Esto crea una experiencia de juego única y personalizada para cada jugador. The Last of Us Part 1 presenta personajes increíblemente realistas y emocionalmente matizados, impulsados por una IA avanzada. Estos personajes no solo se ven realistas, sino que también actúan y reaccionan de manera creíble a las situaciones del juego. Estos personajes reaccionan a las acciones del jugador de maneras complejas y creíbles, desdibujando las líneas entre las secuencias con guión y la experiencia de juego emergente. Cada decisión del jugador puede tener consecuencias significativas, haciendo que la narrativa sea más inmersiva. No Man's Sky utiliza la generación procedimental para crear un vasto e infinito universo, lleno de planetas, formas de vida y desafíos únicos. Cada planeta es diferente, ofreciendo una experiencia de exploración sin fin y siempre cambiante. Estos ejemplos destacan cómo la IA está ampliando los límites de lo que es posible en los videojuegos. Desde la creación de mundos vastos y detallados hasta la personalización de experiencias de juego, la inteligencia artificial está llevando los videojuegos a nuevas alturas. A medida que la IA se vuelve más sofisticada, es esencial considerar las implicaciones éticas de su uso en los juegos. Una preocupación es el potencial de la IA para perpetuar los sesgos presentes en los datos con los que se entrena. Si la IA se entrena con datos sesgados, puede conducir a personajes o sistemas en el juego que exhiban un comportamiento discriminatorio. Otra preocupación es el potencial de la IA para ser utilizada para manipular a los jugadores. Por ejemplo, la IA podría utilizarse para crear bucles de juego adictivos o para dirigir a los jugadores con publicidad personalizada. Como desarrolladores y jugadores, es crucial ser conscientes de estas consideraciones éticas y abogar por el uso responsable de la IA en los juegos. El futuro de la IA en los videojuegos está lleno de posibilidades emocionantes. A medida que la tecnología de IA continúa avanzando, podemos esperar mundos de juego aún más realistas e inmersivos,
poblados por personajes que son virtualmente indistinguibles de los humanos. Las herramientas impulsadas por IA permitirán a los desarrolladores crear juegos con una profundidad y complejidad sin precedentes, ofreciendo a los jugadores experiencias verdaderamente únicas y personalizadas. Imagina un futuro en el que los juegos puedan adaptarse a tus emociones, brindándote apoyo y aliento cuando te sientas deprimido o desafiándote cuando necesites un empujón. Imagina juegos que puedan ayudarte a aprender nuevas habilidades o a conectar con otros a un nivel más profundo. Las posibilidades son ilimitadas. La integración de la IA en los videojuegos aún se encuentra en sus primeras etapas y el futuro de esta tecnología aún no se ha escrito por completo. Como jugadores y desarrolladores, tenemos la oportunidad de dar forma al futuro de la IA en los videojuegos. ¿Cuáles son tus esperanzas y preocupaciones sobre el uso de la IA en los juegos? ¿Qué tipo de experiencias te gustaría que la IA hiciera posible? Comparte tus pensamientos e ideas en los comentarios a continuación y comencemos una conversación sobre el futuro de la IA en los videojuegos.